Y hoy día vamos a ver un ejercicio de dinámica estructural. Vamos a ver un ejercicio que involucra a múltiplos grados de libertad. El ejercicio es el siguiente. Establece que tenemos un sistema de 3 grados de libertad. Entonces, más o menos yo voy a decir que un sistema de 3 grados de libertad que tiene esta configuración. Y esto está anclado al piso. Voy a decir que esta masa es M1, esta masa es M2 y esta masa es M3. Entonces yo voy a decir que estas masitas de aquí se mueven en 3 grados de libertad, ¿no? Entonces se mueve un grado de libertad aquí U1, un grado de libertad aquí U2 y otro grado de libertad aquí U3. El dato del problema es que nos dan las 3 frecuencias naturales del sistema, que son 1452, 4610 y 3105. Y nos dicen que la matriz modal es esta matriz que está aquí expresada, ¿no? Entonces, con esos datos que nos están dando de la matriz modal, lo primero que nos piden es calcular los modos de vibración. Entonces tenemos que dibujar en el ítem A cuáles son los modos de vibración, ¿no? Y tenemos que indicar cuál es la frecuencia asociada a cada modo. Entonces en el ítem A tenemos que ver los modos de vibración. Para ver los modos de vibración podemos nosotros analizar que los modos de vibración son como escaladores de funciones que están en función de cosenos y senos del tiempo y de la frecuencia natural. Entonces toda ecuación de movimiento en varios grados de libertad puede verse como una ecuación matricial. Entonces, la ecuación de movimiento M de matriz M y aceleración U más la matriz de rigidez K por el desplazamiento U. Entonces, en este caso nosotros no estamos considerando el amortiguamiento. Para resolver esta ecuación modal vamos a necesitar condiciones iniciales. Una condición inicial que sea relativa al desplazamiento y otra condición inicial que es relativa a la velocidad, que va a ser el desplazamiento inicial y la velocidad inicial. Entonces, si nosotros tenemos solamente dos modos, es un ejemplo, ¿no? Se aplica al problema. Entonces mi desplazamiento, si fueran estos dos modos que están mostrados aquí en la figura, que es U1 y U2, entonces esto de aquí sería como si fueran dos masitas, una masa M1 y una masa M2, ¿no? Entonces yo podría decir, si quiero saber el deslocamiento de mi masa M1, es decir, U1 va a ser igual a phi 11 por Y1t más phi 12 por Y2t. Eso va a ser mi deslocamiento de la masa M1.
Mi deslocamiento de la masa M2 va a ser Φ21, Y1T y Φ22, Y2T. Una vez que podemos ver los deslocamientos U1 y U2, de aquí U1 y de aquí U2, podemos generalizar para varias masas, ¿no? En este caso sería un deslocamiento con varias masitas, por ejemplo, aquí sería un U1, U2, aquí U3, así hasta una masa UN. Entonces, de este sistema podríamos formar su matriz modal de la siguiente forma. Entonces, si nosotros formamos la matriz modal, cada componente aquí va a tener un significado. Entonces, si nosotros vemos este primer componente Φ11, el primer índice nos indica el grado de libertad 1, o sea, este grado de libertad, y el color rojo nos indica el modo. Este rojito nos indica el modo, o sea, modo 1. Entonces la primera columna va a ser para el modo 1, la segunda columna para el modo 2 y así hasta el modo n. Si son n masas, van a haber n modos. Muy bien, entonces esa es la matriz modal. De esta matriz modal, para cada uno de los modos va a existir una frecuencia natural. Si tiene n modos, va a existir n frecuencias naturales. El primer modo siempre se conoce como si fuera el modo fundamental. El modo fundamental es aquel que tiene la mayor participación, o sea, la estructura se va a deformar de una forma más parecida al modo 1. En realidad, estos modos son como la estructura se va a deformar, pero combinando todos los modos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos então, a gente tem a matriz modal, que a phi que está aquí. Entonces, ahí vamos a dibujar la matriz modal de la siguiente forma. Aquí habíamos visto que cada columna pertenecía a un modo. Entonces, esto de aquí va a pertenecer al modo 1. Este de aquí va a ser el modo 1, que está arriba. Entonces, en la masa 1 vamos a tener un desplazamiento, bueno, no es un desplazamiento en sí, ¿no? Es un componente de la matriz modal en la dirección del desplazamiento 1, que va a ser una unidad. Entonces, hasta aquí se va a mover una unidad. En la masa 2 se va a mover 0,6485, entonces aquí se va a mover un poco menos. En la masa 3 se va a mover un poquito menos, que es 0,3, aquí, así. Esta distancia es 0,6 y esta distancia es 0,3. Entonces el gráfico del primer modo sería este de aquí. Para el segundo modo tenemos que el primer deslocamiento también es 1. El segundo componente es menos 0,61. Como es negativo sería para este lado de aquí. Entonces sería así. Y el otro menos 0,67, un poquito más por aquí. Sería así. Este sería
el segundo modo 2. Para el modo 3 igual, esto va una unidad aquí, luego va menos 2.5 para este lado aquí más o menos. Entonces unimos las dos masas, y el último modo phi33 sería 2.44, que iría para el lado derecho, iría así. Entonces esos tres modos serían los modos de vibración. El deslocamiento final va a ser una combinación lineal de esos tres modos. Entonces esos serían los gráficos. Y las frecuencias son aquellas frecuencias que están en orden decreciente. El modo 1, como va a ser el modo que va a tener más participación en el deslocamiento, va a tener menor frecuencia. Entonces la menor frecuencia natural es 14.52. entonces la frecuencia de este modo 1 es el menor de todos, que va a ser 14.52 radianes por segundo. El que le sigue va a ser la frecuencia 2, entonces en este caso va a ser 31.05. entonces la frecuencia 2 va a ser 31.05 radianes por segundo, y el que le sigue va a ser la frecuencia 3, que va a ser 46,10 radianes. Muy bien, entonces ya hemos dibujado los modos de vibración y hemos dibujado la frecuencia de cada modo. Entonces en la pregunta B nos preguntan cuál es el modo fundamental. El modo fundamental es el modo 1. ¿Por qué? Porque tiene mayor participación en el deslocamiento final. De ahí nos dicen en la pregunta C, aquí, indique las siguientes afirmaciones. A. La deformación total de la masa 3 tiene una amplitud de 2.0628. Entonces la deformación total va a ser una combinación lineal de los modos, ¿no? Pero para saber exactamente cuál es el valor de la deformación total, precisamos saber las condiciones iniciales. Entonces, con las condiciones iniciales calcularíamos las constantes A1 y B1 para la primera función, para la segunda el A2 y el B2, y para la tercera el A3 y el B3. Por tanto, podrían ser cualquier valor, ¿no? No necesariamente podría ser el valor que está diciendo ahí de 2.0628, ¿no? Por lo tanto, la deformación no puede ser ese valor. Dependiendo de las condiciones iniciales, puede tomar cualquier valor. Entonces esto sería falso. Después tenemos la pregunta B. Dice, cuando no existe fuerza externa aplicada al sistema, entonces el corte basal es cero. Bueno, el corte basal es aquel corte que es aplicado opuesto a las fuerzas en las masas, ¿no? Es decir, si tuviera tres masas aquí, que posiblemente puede ser un edificio que estamos de 3 pisos, ¿no? Entonces si le vamos a aplicar una fuerza aquí, una fuerza lateral, llamémosle F, el cortante basal va a ser la fuerza del suelo que resiste esa fuerza F, ¿no? Entonces, el cortante basal. Entonces este cortante basal va a existir siempre y cuando exista F, ¿no? Si no exista F, no va a haber cortante basal. Por lo tanto, esa respuesta es verdadera, ¿no? El cortante basal es igual a 0 si F es igual a 0, o sea, no existe, ¿no? Entonces, esta afirmación de aquí es verdadero. Vamos a la parte D, que es una pregunta con respecto a la ductilidad.
El primer ítem es escriba la expresión algebraica. Entonces la ductilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de liberar energía antes de que el cuerpo se rompa, ¿no? Entonces nosotros podemos considerar un material lineal cuando la fuerza es proporcional al deslocamiento. Pero en realidad los materiales no son lineales, ¿no? Nosotros hacemos una suposición que los materiales son lineales. En realidad los materiales, no todos, ¿no? Por ejemplo, los metales son elastoplásticos. Entonces ellos se deforman hasta llega un punto y continúa deformándose, pero ya no aumenta su valor, sino se mantiene constante hasta que llega un punto aquí donde el material rompe. Entonces vemos que si esta Fs de aquí es fuerza y este U es deformación, el área debajo de esta fuerza de deformación sería la energía. Entonces, para que libere más energía, yo puedo dividir los valores UM entre UY. UM es la deformación en la ruptura y UY es la deformación en la fluencia. Entonces, si este coeficiente es mayor, esta energía debajo de la curva también va a ser mayor. Entonces, la expresión de la algebraica de la ductilidad va a ser la deformación de la ruptura entre la deformación de la fluencia. Eso sería el A y la B, ¿no? La definición de el concepto de ductilidad. Entonces, la importancia de este concepto radica en que si un material es más dúctil, demora en romper. Entonces, esto en estructuras, en edificaciones, tenemos que aplicarlo porque si no pueden ocurrir fallas rápidas, las llamadas fallas frágiles, ¿no? Las llamadas fallas frágiles son fallas que, al contrario de las dúctiles, son violentas y son rápidas. Entonces debemos evitar eso en las edificaciones. Debemos tener en las edificaciones que las fallas sean fallas dúctiles en lo posible. Por eso es que a veces diseñamos nuestra viga débil y nuestra columna fuerte, ¿no? Para que la viga falle lentamente. De un ejemplo de ductilidad. Entonces, un ejemplo de ductilidad puede ser, por ejemplo, en los edificios que están hechos con metal, ¿no? Estos edificios, cuando son sometidos a sismo o a fuertes deformaciones, ellos deforman lentamente. También podemos poner otro ejemplo en el diseño estructural. Podría ser una columna de concreto solamente, que si se le aplica fuerzas falla de manera frágil. Pero si dentro de esa columna yo inserto un perfil de metal, entonces le damos más capacidad para que tenga mayor deformación, ¿no? Entonces, para que tenga mayor ductilidad. Entonces, una columna solamente de concreto es frágil, pero una columna que tiene concreto y acero va a ser más dúctil.